Hermanos de la Iglesia Cristiana Gerizim, vamos avanzando sobre la segunda mitad de este hermoso libro, carta, la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la primera, y vamos a tener esta parte 3 acerca de las instrucciones bastante específicas que el apóstol Pablo le da a Timoteo acerca de varios grupos en la iglesia. Para esto, nuestra base bíblica estará ubicada en los versículos del 11 al 21. Nuestra verdad central dice así: el Señor Jesús y Pablo enfatizaron la importancia de sostener a los que nos guían o enseñan la palabra de Dios. Vamos a terminar de conocer las instrucciones que el apóstol Pablo da acerca de las viudas. Y en la segunda parte del estudio hablaremos sobre instrucciones en los ancianos. Tenemos esta porción segunda y primero leeremos los versículos del 11 y 12, que dice así: pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de una lista? La lista de las viudas. Por eso dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Recuérdese que para estar inscrita en la lista se hacía un voto, una especie de voto de consagración de que se iba a esta mujer viuda a dedicar a servir a los santos de la iglesia y iba a recibir un sostén por parte de la misma, de la congregación. Por eso dice aquí que impulsadas por sus deseos se quieren casar e incurren en condenación porque ya habían hecho su voto hacia el Señor Jesucristo. Entonces, a diferencia de las viudas mayores de 60 años, las viudas más jóvenes no debían estar en la lista. El argumento de Pablo para afirmar lo anterior era doble. Primero, a diferencia de las mujeres de más edad, cuya vida sexual activa quizá habría menguado, las mujeres más jóvenes podrían confrontar los deseos sexuales normales que les inducirían a rebelarse, a faltarle a esa promesa que habían hecho al Señor Jesucristo. En consecuencia, querrían casarse, incurriendo así en el versículo 12, dice, en condenación por haber quebrantado su primera fe. Tal cual dice la versión Reina Valera 60. Pero yéndonos a esta, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, por haber quebrantado su primera promesa. Así que abandonaban ese voto, lo quebrantaban por casarse. La promesa a que Pablo se refiere era quizá un compromiso más o menos formal que se hacía al ingresar en la lista de viudas, en la que la mujer hacía un voto de servir a Cristo sin pensar en casarse de nuevo. De esta manera, ella podía dedicarse al Señor sin impedimento alguno. Y podemos leer como complemento esta cita en la primera carta a los Corintios, capítulos 7, 34 y 35. Escuchemos, dice así esta palabra. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado
de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces, habiendo hecho el voto, no tenía ningún impedimento de servir al Señor porque no tenía un esposo. El nuevo matrimonio quebrantaría ese voto y la haría incurrir en juicio. Tenemos 3 citas donde se menciona acerca de los votos. Números 32 dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces era para pensarse bien en la decisión. Deuteronomio 23:21 dice así: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Otra cita más acerca de la seriedad de hacer un voto y de cumplirlo. En Eclesiastés 5, 4 y 5 leemos: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. ¿Qué problema había entonces con esas viudas que no habían pensado bien en las consecuencias de hacer un voto? Leemos los problemas que hay cuando las viudas jóvenes estaban en la lista. Dice versículo 13, 14 y 15. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. El segundo argumento que presenta el apóstol Pablo está en este pasaje. Dice así: las viudas jóvenes y con más energía tendrían más dificultad para resistir las tentaciones relacionadas con el ocio. Si la iglesia las sostenía, el tiempo que normalmente ocuparían para ganarse la vida, lo tendrían libre. En lugar de dar su tiempo al servicio de Cristo para visitar y aconsejar, las viudas jóvenes estarían más propensas a ir de casa en casa y ser, como dice aquí el apóstol Pablo, ociosas, puesto que no tenían que trabajar para ganarse la comida. También dice que además de ser ociosas, chismosas, provocando problemas en la congregación, porque también las califica como entremetidas, hablando lo que no debieran. Tener mucho tiempo para no hacer nada es algo muy peligroso para cualquiera, excepto para aquellos que están muy viejos como para meterse en problemas. De manera que el consejo de Pablo es que las viudas jóvenes no debían añadirse a la lista de viudas, sino más bien debían casarse. Y en otro pasaje leemos, casarse en el Señor, con un creyente,
criar hijos y gobernar su casa, y por estar así ocupadas, no dar al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Buscamos dónde está esta aseveración y vemos que es en el versículo 14. La pertinencia de este consejo se refuerza con el hecho de que vino demasiado tarde como para evitar que algunas mujeres de la congregación se apartaran en pos de Satanás. Así que da la idea que el apóstol Pablo está recomendando esto en vista de ya haber habido situaciones como las que allí está mencionando de problemas. Vamos ahora entonces al versículo 16, que sería como una conclusión sobre el punto de las instrucciones acerca de las viudas. El 16 se lee así: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, se refiere a personas en condición de desamparo, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo quería asegurarse de que las instrucciones que él había girado en el versículo 8 fueran comprendidas y tomadas en cuenta por hombres y mujeres que tuvieran bienes materiales. Leemos en 5:8: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En este versículo, los hombres son el objeto obvio de las instrucciones de Pablo, no necesariamente las mujeres. Por tanto, como nota final de la discusión acerca de las viudas, el apóstol especifica que cualquier mujer creyente que tuviera los medios asumiera la responsabilidad de sostener a las viudas de su familia como lo harían los hombres en circunstancias similares. Esto libraría a la iglesia de ese deber, de manera que pudiera ayudar a, de acuerdo a este versículo, las que en verdad son viudas, que están solas y que necesitan de su sustento. Muy bien, entonces hasta aquí termina el apóstol Pablo en este versículo acerca de instrucciones para las mujeres viudas. El punto número 2 es acerca de los ancianos. Recordemos lo que ya se había tocado en lección previa. Por término de ancianos también se lee textualmente presbíteros y se aplica también a pastores. Tenemos esta base bíblica, vamos a tomar una parte nada más, los versículos 17 al 21. Pero vamos a ir graduando la información bíblica, leyendo primero los versículos 17 y 18, que dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La expresión los ancianos, como les decía literalmente, presbiteroi, se refiere aquí no simplemente a los ancianos de mayor edad,
en donde en la lección pasada veíamos que el apóstol Pablo le decía a Timoteo que si había que exhortar a un anciano, lo hiciera de una manera gentil, como si fuera su padre. Dice, si no, se va a referir ahorita a aquellos que ocupaban puestos oficiales de liderazgo en la iglesia. La tarea de los ancianos es gobernar bien la iglesia. Tienen la responsabilidad de supervisar lo que se haga en la congregación con el apoyo y ayuda de los diáconos cada vez que se necesite. Por su trabajo, los ancianos, pastores, recibían una remuneración, pero los que hacían un trabajo sobresaliente en ese ministerio de liderazgo debían ser considerados dignos de doble honor. Esto debía ser así mayormente con los que trabajan en predicar y la otra actividad que desarrollan, sobre todo en el versículo 17 al final, dice, y enseñar. Si bien las necesidades de la congregación que suplen los líderes van más allá de predicar y enseñar la verdad, estos ministerios son el corazón de la obra, quizá los más importantes, predicar y enseñar. Para respaldar este punto, Pablo cita dos pasajes de la Escritura. Uno, leemos en Deuteronomio 25, 4, un versículo breve que vamos a complementar. Y de hecho ya lo habíamos estudiado previamente. Dice, no pondrás bozal al buey que, completamos la palabra, trilla. Entonces, recordamos, hermanos, que es trillar. Era una fase de la cosecha en la que los manojos de las espigas se desparramaban sobre la era. Era un área de piso duro, bien apisonado el suelo, y sobre esas espigas se hacía pasar a los bueyes para que con unas cuchillas hicieran una especie de machacamiento de las espigas y pudieran de esa manera obtener el grano preciado de cada espiga. Si el animal tenía hambre, comía lo necesario de ese elemento trillado. Algunos dueños de animales, para evitar esto y que no, entre comillas, se perdiera parte de lo cosechado, le ponían un bozal en el hocico al animal y de esa manera pues el pobre animal pasaba hambre. Y Dios en su misericordia sobre estos animales de trabajo dio esta instrucción al pueblo de Israel. No pondrás bozal, lo vas a dejar que coma porque iba a comer exactamente lo que él necesitaba para nutrirse. Entonces era necesario que el que trabaje tuviera su sustento, tuviera su comida. Y otra cita mencionada también en Mateo 10:10, donde le da el Señor Jesucristo instrucciones a sus discípulos, dice así, que no llevaran ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, digno de su alimento. Digno es el obrero de su salario. Aunque Pablo se reservó el derecho de no recibir sostén económico de la iglesia,
él tenía derecho, pero él había renunciado de una manera voluntaria y lo describe en primera carta a los Corintios 9, del 15 al 18, y otra cita en primera Tesalonicenses 2, 9. La primera cita dice así: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Otra cita más, en Tesalonicenses dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Él creía y enseñaba con insistencia que la iglesia no tiene derecho a negarlo, a negar ese sostén. Gálatas 6:6 y 1 Corintios 9:14 lo dijo claramente. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y 1 Corintios 9:14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Muy bien, entonces deja bien claro acerca de que el obrero es digno de su salario. Luego, toca otro aspecto en relación con los ancianos. En los versículos 19 y 20, recuérdese que los ancianos pastores gobernaban. Y en un momento dado podrían tener problemas a la hora de dar exhortaciones. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Pablo estaba muy enterado, percatado de la oposición que había contra el ministerio. Ya había hablado de la necesidad de proteger a la congregación de los señalamientos de los calumniadores. Había ataques para la iglesia. Estas citas, lo habíamos tocado ya el punto, es primera, el capítulo 3, versículos 2 y 7, que dice así: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y el 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Y lo vuelve a hacer nuevamente en el capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud
tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, aquí estipula el procedimiento que debe seguirse para distinguir las acusaciones válidas de las falsas. Tanto el Antiguo Testamento con Deuteronomio 19:15 y el Nuevo Testamento en Mateo 18:16 y Juan 8:17 presentan la proposición de que una acusación no debe ser tomada en cuenta a no ser que medie el testimonio de. Y para contestar este punto, veamos estas citas. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 19:15 dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Bien. Mateo 18:16 dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y la última cita, Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Así que aquí contestamos de 2 o 3 testigos. Cuando se comprobara la veracidad de tales acusaciones, Timoteo debía reprender a los culpables delante de todos, es decir, ante toda la congregación. De esta manera, los demás miembros de la iglesia aprenderían a temer. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Pablo instruyó encarecidamente al joven ministro para que cumpliera estas cosas sin, la primera palabra es prejuicios. Literalmente, antes de, juicio, significa juzgar anticipadamente, sin haber visto pruebas, sin haber escuchado a los testigos, que no cumpliera esas cosas y que no hubiera prejuicios. Y la otra palabra es parcialidad, que en griego es prosklizin, presentar favoritismo hacia alguien. Entonces, no juzgar anticipadamente, sino hasta haber escuchado los testimonios, 2 o 3 testigos y ambas partes, y sin presentar inclinación o favoritismo hacia alguien. Pablo hace hincapié en su encargo y con fuerza invoca a Dios, al Señor Jesucristo y a sus ángeles escogidos, todos los cuales tienen que ver con el justo juicio. Y tenemos varias citas que complementan esto. Vean Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria. Mencionan a los santos ángeles y mencionan al Señor Jesucristo. Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus ángeles. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Y la última cita se encuentra en Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien, entonces, recordemos, hermanos, estas instrucciones que nos dan la idea de cómo el apóstol Pablo instruyó a Timoteo para que la iglesia de Éfeso estuviese bien preparada con respecto a esos ataques del enemigo que querían socavar a esta congregación. La aplicación del estudio entonces es esta. Predicación y enseñanza están íntimamente relacionadas. Predicación es proclamar la palabra de Dios y confrontar a los oyentes con la verdad de la Escritura. Enseñar es explicar la verdad de la Escritura. Ayudar a los principiantes a entender los pasajes difíciles y ayudarles a aplicar la palabra de Dios a la vida diaria. Pablo dice que los pastores o ancianos son dignos de doble honor. Así que todavía no cerramos este punto, mis amados hermanos. Continuaremos con estas instrucciones para que, así como la iglesia de Éfeso, nuestra iglesia cristiana Gerizim esté en conocimiento claro de lo que Dios quiere para cada congregación. Que Dios les bendiga. Y recuerden, aprovechemos el enorme privilegio que tenemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia en oración y de acercarnos a la congregación en el lugar de reunión. Les esperamos, hermanos. Aprovechen su privilegio. Dios les bendiga.